Hola a todos, estamos en Ciudad Hub, el podcast de las ciudades. Soy Andrés Carpanzano, estoy en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y hago Ciudad Hub con Óscar Yamat en la ciudad de Barcelona. Hoy tenemos una edición particular de estas alianzas que vamos haciendo con nuestro podcast, conversando con otras instituciones y con otras iniciativas. Y hoy nos enmarcamos, tenemos un invitado de lujo y tenemos un co-podcaster también que ya ha pasado por Ciudad Hub. Así que, Óscar, primero te saludo y después damos la bienvenida a nuestros anfitriones de hoy. Andrés, aquí seguimos y curiosamente como cambiando el formato lentamente, ¿no? Como una evolución orgánica muy bonita. Hoy tenemos a falta de dos personas que nos están acompañando, como bien dices. El primero de ellos fue uno de los podcasts que grabamos hace ya bastante tiempo. Estaba en Londres en ese entonces y el otro lo grabamos hace ya aún más tiempo, si no estoy mal, desde Buenos Aires. Pero no vamos a hablar ni de Londres, pero vamos a hablar de Medellín y las realidades y la escala metropolitana. Hoy tenemos a Jorge Pérez Jaramillo, él es asesor de la Gobernación de Antioquia en Colombia, arquitecto y ha escrito el libro Medellín, Urbanismo y Ciudad. Jorge, qué bueno tenerte aquí de nuevo en tu casa. Buenas tardes aquí en Medellín. Feliz de estar conversando sobre estos temas que nos apasionan. Gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Entonces, como les decía al comienzo, esto se enmarca en una colaboración que estamos haciendo con la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Ciencias Económicas, que ya hace 15 años que está haciendo el Congreso Internacional de Economía y Gestión, y lo invito a participar en esta conversación a Omar Quiroga, quien es director del Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas y el anfitrión, quien nos ha invitado a participar de este congreso. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Gracias, Andrés. Bueno, la verdad que es un honor para mí poder darles la bienvenida a este evento tan importante que organiza la facultad año a año. Lo venimos organizando desde el año 2007. Esta es la 15ª edición, como bien dijiste, Andrés. Es el 15º Congreso Internacional de Economía y Gestión, el ECON 2021, que está en su segunda edición virtual. La pandemia nos ha llevado a esto, así que esperemos que la tercera ya sea presencial. Y bueno, yo aprovecho para darles la bienvenida desde la facultad, desde el Centro de Ciudades Inteligentes. Es un placer poder trabajar junto, a tener este espacio junto con ustedes, con Ciudad Hub, con Óscar Yamat, Andrés Carpanzano y nuestro invitado especial, Jorge Pérez Jaramillo, que está en Medellín. Bueno, estamos todos en lugares distintos. Creo que Óscar está en Barcelona, si no me equivoco. Andrés está en Santo Domingo, Jorge en Medellín y yo acá en mi amada Buenos Aires. Entonces, darles la bienvenida, decirles que para nosotros desde la facultad es un honor que estén acá y le hemos puesto mucha fuerza al tema ciudades desde el año 2014. Andrés lo conoce muy bien porque creo que antes de que existiera Ciudad Hub, él participó en el Congreso Internacional que organizamos en el 2015. El primer Congreso de Ciudades Inteligentes que hicimos en la UBA, lo hicimos en la Facultad de Ciencias Económicas y Andrés tuvo una participación muy importante. Y recuerdo que tuvimos grandes invitados como el presidente Sanguinetti, Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, un evento que quedó en la memoria de la facultad. Y bueno, ahora estamos en este ECON 2021, donde lo interesante es que charlemos respecto a cómo están las ciudades ahora. Yo siempre me quedo con ese concepto que le leí hace unos años a un español llamado Juan Magúlies, que él dijo que estábamos en un momento de destrucción de la ciudad. ¿Cómo de destrucción de la ciudad si todos estamos hablando de ciudades? Bueno, en realidad él se refiere a la ciudad tradicional. Ahora lo que está tomando protagonismo es la ciudad esta sin límites, la ciudad que crece sin cesar, la que constituye áreas metropolitanas que generan riqueza, pero a la vez generan contaminación, generan problemas y tienen una cuestión que es fundamental, que es la gobernanza. La gobernanza de estas áreas metropolitanas es un desafío enorme para todos nosotros y la sustentabilidad del planeta sin duda que va a poder ser posible si tratamos de mejorar este tipo de cuestiones, si podemos llevar adelante
un mejor gobierno de estas ciudades, podemos coordinar a las distintas administraciones que forman parte de un área metropolitana. Y bueno, de eso un poco vamos a charlar hoy. Y bueno, Ciudad Hub es experto en esto y Jorge Pérez Jaramillo ni hablar. Así que yo les doy la bienvenida y bueno, voy a intervenir si me corresponde, pero me gustaría que los que hablen sean ustedes, que son los invitados, y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Omar. Y bueno, vamos a hablar de algo que nos apasiona a todos, que son las ciudades, así que la mesa y los micrófonos están abiertos. Jorge, hicimos los deberes y leí el documento muy interesante, que es un documento que después vamos a poner el link para quien lo quiera leer, está en la web del Banco Mundial. Medellín, somos 10, integrando 10 municipalidades en una metrópolis. Es muy interesante. Y refleja un proceso que está sucediendo en todo el mundo. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar solo de metrópolis y las ciudades van a ser ya casi una rémora del pasado? ¿Estamos en ese proceso de que las ciudades están condenadas a ser metrópolis? Pues Andrés, con un saludo para todos, Oscar, a todos ustedes, gracias por la invitación. Es un honor, realmente un honor en un evento tan importante como el que organiza la Facultad de la UBA, pues yo me siento muy honrado de que me inviten. Pues la realidad es que el fenómeno metropolitano llegó para quedarse. La expansión de las ciudades es un asunto que tiene pues retos descomunales, pero también son unas oportunidades maravillosas. Ese ecosistema humano que es la ciudad, concentra buena parte de lo mejor y también algunos de los interrogantes más críticos para el futuro. De modo que yo creo que lo que nos está pasando es la urbanización del planeta no va a parar. Las soluciones no son las ciudades no son el problema, sino que son una solución, pero la escala, la magnitud, la complejidad de las ciudades crece. La expansión de las ciudades tradicionales hacia metrópolis, donde varios municipios se integran en una forma inevitable, en unos casos por la llamada conurbación física, pero en otros por las relaciones, los flujos, las dinámicas que, por ejemplo, la virtualidad nos está demostrando ya llegaron para quedarse. Con lo cual yo creo que eso que hemos llamado municipio y ciudad es la ciudad del pasado, y la ciudad del siglo XXI seguramente serán metrópolis. Entonces creo que es un tema apasionante, un tema que va a retar mucho a la sociedad contemporánea. Estamos gobernando el territorio con un instrumento del siglo XIX que es la alcaldía y el municipio, pero vamos necesitando entrar a estas ideas de asociatividad territorial y de nuevas formas de gobierno del territorio. De modo que es un tema amplio. Jorge, una pregunta académica. Por diferentes razones, conozco algo del tema de la metrópolis, qué está pasando con las metrópolis, pero nadie ha podido darme una definición clara de qué es una metrópolis, cuándo aparece la metrópolis, porque si tú vas a Medellín, Medellín es un valle donde es claramente, físicamente está delimitado. Buenos Aires no conozco claramente cómo es la configuración geográfica, pero si tú vas aquí a Europa, vas por Francia y ves es un continuo de luces, prácticamente desde que cruza la frontera aquí de Francia, entre España y Francia, y llegas a París, es un continuo. ¿Qué es la metrópolis para ti? Porque eso yo creo que es una clave fundamental, porque Naciones Unidas dice que son más de 300.000 personas, algunas asociaciones dicen que es más de 1 millón de personas. ¿Cuál es tu visión de qué es una metrópolis? ¿Cuándo aparece la metrópolis? Quizás es la pregunta. Yo creo que las metrópolis son muchas cosas al mismo tiempo. Yo incluso he llegado a pensar que habrá casos en donde en una metrópoli hay varias metrópolis. Cuando tú hablas del Valle de Aburrá, que es mi ciudad, Medellín, pues son 10 municipalidades con un régimen autonómico muy fuerte desde la Constitución. Y es un valle muy estrecho, casi un cañón que las integra inexorablemente. Pero lo que estamos viviendo hoy, en realidad, es un territorio que se llama la región central de Antioquia, que cubre 50 municipios, o sea, 40 más, y que ya concentra una cantidad de relaciones que hacen pensar que es un fenómeno metropolitano. Entonces yo creo que es un fenómeno multiescalar, altamente complejo, que no es unitario en cada territorio y que depende de relaciones, flujos e interdependencias diversas. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el fenómeno metropolitano, piensa, por ejemplo, en los consumos energéticos, de agua, de alimentos, en las dinámicas del empleo y los flujos de productividad y de relacionamiento económico, pero también obviamente en las grandes infraestructuras que hacen que un sistema opere
de manera equilibrada y funcional. Yo no me imagino una gran ciudad y por supuesto no una metrópoli, sino un sistema de transporte masivo, sino un sistema aeroportuario, sin, por ejemplo, un asunto del que poco se habla, que son los manejos de residuos sólidos y los depósitos de los residuos en las grandes ciudades. Por ejemplo, este valle nuestro ya llega casi a 3.000 toneladas día de residuos sólidos y hay que depositarlos en algún lugar. Entonces, Oscar, yo creería que en las dinámicas actuales, metrópolis son muchas cosas y tener una definición unitaria creo que no es viable, sobre todo cuando ya hablas de fenómenos de aglomeración que superan los 25 millones, 30 millones de habitantes, ya estás hablando de un asunto incluso que, que son las superciudades u otra cosa. Pero yo, en resumen, pensaría que se configura la metrópoli cuando un sistema de células de alta complejidad operan de manera conjunta. Células Jorge, urbanas. en el caso concreto de Medellín, que casualmente se llama, la sigla es AMBA, y en el caso de Buenos Aires, la sigla es SAMBA también, pero es Área Metropolitana de Buenos Aires. Y más allá de esta anécdota, digo, creo que en ambos casos hay fenómenos, problemáticas, desafíos muy similares, digamos. En el caso de Buenos Aires, el conurbano es sinónimo de desequilibrio desde el punto de vista social, de pobreza, de problemas ambientales, no en todos los casos, pero tiene esa connotación. Entiendo que en Medellín también sucedía algo parecido y que la confluencia en un organismo metropolitano tuvo que ver también con una respuesta frente al fenómeno de la violencia y la degradación social que se dio entre los 80 y 90. ¿Cuál fue el principal desafío que tuvieron que enfrentar y qué herramientas utilizaron para resolverlo? Pues en realidad aquí el fenómeno, Andrés, es que vivimos en un país con una profunda autonomía municipal muy fuerte, particularmente desde el año 91, 1991, en que la nueva constitución dotó de alto nivel de autonomía municipal a cada alcaldía. Pero con una historia de planificación bastante interesante que hizo que muy temprano para el entorno latinoamericano aquí se definiera que había que hacer planeación de escala metropolitana. Tal vez, como decíamos al principio, las evidencias del fenómeno metropolitano que está emergiendo han ido a obligar a entender que hay que resolverlo. Entonces nosotros tenemos un fenómeno pues lleno de desigualdades, de inequidades territoriales, con una complejidad muy grande, pero no es tan marcada la idea de que sea un anillo periférico de territorios muy pobres lo que hay alrededor. Esto es una cosa más compleja. Hay los dos municipios del extremo que tienen indicadores de desarrollo humano y económico más bajos, pero al interior hay cierta variabilidad entre varios municipios. Yo lo que creo que nosotros tenemos es un fenómeno de una profunda interdependencia e integración territorial, social, con una gran cohesión cultural y sobre todo con fenómenos como el sistema del río que integran todo en un problema que lo que hagan en aguas abajo afecta aguas arriba y así otra serie de fenómenos. Entonces nosotros derivamos en esta idea metropolitana hace ya más de 35 años que existe una figura que es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una institución amparada en la ley y en la Constitución con presupuesto propio, con una junta directiva formalizada, con una institucionalidad que tiene competencias en temas ambientales, en temas de movilidad y transporte, de desarrollo de infraestructura, de planificación en los llamados hechos metropolitanos que son supramunicipales. Y entonces eso ha ido configurando cierto grado de evolución hacia un gobierno articulado y armonioso del territorio. Sin embargo, esa es la versión bonita de la historia. La versión no bonita o menos exitosa es que, de todas maneras, la cultura metropolitana implica entender que la autonomía tiene límites, que hay que trabajar de manera coordinada, cediendo derechos para ganar deberes, y que hacer deberes siempre le gusta menos a las autoridades que tener derechos. Entonces, todavía en esta sociedad nuestra prevalece la coyuntura como elemento definitorio. Me explico a qué hablo con coyuntura. Si los líderes creen en el fenómeno, si tienen conciencia, funciona mejor.
Si no tienen conciencia, pues entonces funciona menos bien, pero más mal que bien tenemos, y ya termino, planificación metropolitana con directrices, con lineamientos y con ejercicios de autoridad y competencias que son propias de lo metropolitano que los municipios deben cumplir. Jorge. No, quería decir que es paradójico porque nombraste dos componentes claves, ¿no? Competencias propias y autonomía financiera, que es, digamos, está muy evolucionado, o sea, tienen una gobernanza muy evolucionada, ya con una experiencia interesante. ¿Qué le pasó a la gente? Te pregunto, porque cómo entra la cuestión de la identidad, ¿no? Porque en definitiva, para que esta metropolitanización suceda, tiene que suceder en la vida cotidiana de la gente también. Pues la realidad es que nosotros tenemos una forma de vivir en que casi ningún habitante del fenómeno metropolitano habita en un solo municipio. Es decir, puede que tenga su residencia en un municipio, pero normalmente las dinámicas económicas y de empleo y las dinámicas funcionales asociadas a la educación y a los servicios obligan a esta interdependencia entre todos los municipios. Entonces, realmente, aunque la gente diga yo soy del municipio de Envigado, yo soy de Bello, yo soy de Itagüí, cuando viajan y llegan al aeropuerto dicen voy para Medellín, no voy para Bello, porque el aeropuerto se identifica como el gran aeropuerto de Medellín, incluso no queda en Medellín, pero la gente dice voy para el aeropuerto de Medellín o voy para Medellín. Entonces yo creo que es un fenómeno cultural que se ha ido arraigando. Hace poco, realmente hace muy poco, 4 años solamente, el municipio de Envigado, que se resistió a ser parte del área metropolitana, adhirió. O sea que esta idea de que ya todos son conscientes de que tenemos problemas ambientales, problemas económicos, problemas funcionales, que son los mismos para todos y que requieren solidaridad, ganó. Yo creo profundamente, siendo un apasionado del fenómeno metropolitano, que cuando el fenómeno evidencia tanto su magnitud y sus implicaciones, la gente finalmente no se resiste más, incluso la clase política. Pero lo que nos ha ayudado mucho a nosotros es que la legislación creó la figura de las áreas metropolitanas con marco constitucional, con competencias y con fuentes de financiamiento. Entonces, cuando tú tienes una entidad que tiene 300, 400 millones de dólares de presupuesto al año, digamos que es una entidad respetable. Bastante respetable, diría yo, y con algún dinero siempre va bien, ¿no? Jorge, tú hablabas por un lado de la parte fiscal, la parte política, pero mencionaste un tema que me parece súper interesante, que es el tema de la autoridad barra liderazgo barra voluntarismo personal. Yo creo que eso es difícil de conseguir, ¿no? Porque más ahora en los tiempos donde muchas personas dicen que la democracia está cuestionada, no se sabe para dónde va. ¿Cómo pueden emerger? ¿Eso es una figurita que aparece, un cisne negro, creo que le llaman de vez en cuando? ¿O realmente han habido situaciones de contorno para aparecer estos liderazgos? Porque realmente implica muchísimo, ¿no? Es decir, el municipio cede algo de tu autonomía por el bien de los demás, ¿no? Es una pregunta compleja, pero siempre me ha llamado la atención estas figuras un poco que son capaces de unir un territorio. De tu experiencia que has visto por allí y por allá en Latinoamérica, ¿podrías identificar qué ha sido necesario? Medellín hace 35 años vivió una situación muy específica, muy concreta, que quizás es que aparte del caldo de cultivo, que no lo compartiste en el podcast correspondiente. Pues yo creo, Oscar, que no es fácil, pero yo me atrevería a decir algunas ideas. Una es que las áreas metropolitanas como figura asociativa tienen una virtud, y es que en el caso nuestro, el municipio principal, Medellín, por su escala, por su capacidad, aporta más del 70% del presupuesto del área metropolitana, porque en el caso nuestro las fuentes de financiación están asociadas a los impuestos prediales. Y entonces, al ser el municipio más grande, de más población, etcétera, pues el que más aporta. ¿Qué significa eso? Que los demás municipios entienden que el área es un instrumento de equilibrio o de equidad o de solidaridad presupuestaria, porque los presupuestos del área no necesariamente se invierten en el municipio que origina la plata. Pues cuando Medellín aporta el 70%, puede ocurrir que el 85% de las obras no están en su jurisdicción. Pero Medellín entiende que para poder ser una mejor ciudad requiere infraestructuras, gestión ambiental, gestión de la cuenca del río,
en otros municipios para que Medellín pueda funcionar, porque Medellín está literalmente rodeado. Entonces, su gestión estratégica de las infraestructuras de movilidad, su gestión estratégica ambiental, su conectividad con el entorno, está críticamente dependiendo de que los demás municipios estén armoniosos con él. Entonces, por ejemplo, a nivel de infraestructuras, las grandes infraestructuras férreas, de movilidad, viales, etcétera, que se han hecho en el Valle Metropolitano, las ha liderado el área metropolitana, porque se entienden como hechos metropolitanos. O, por ejemplo, la autoridad ambiental. Se entiende que el río nace en el sur y baja hasta el norte por todo el valle, pero atraviesa Medellín. Entonces, todas las políticas de gestión de la cuenca deben ser armonizadas, pero ¿quién las coordina? El área metropolitana en nombre de todos. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es un mecanismo en el que las conveniencias colectivas terminan por demostrar que son más los beneficios que los problemas, y eso hace que pues los alcaldes aprendan un poco a ceder sus autonomías extremas, que a veces se confunden con soberanía, pero no quiere decir que esto esté resuelto. Depende mucho de la dimensión y de la calidad del liderazgo del alcalde de Medellín. Realmente lo que pasa en el área metropolitana sigue teniendo una injerencia muy fuerte en la organización. Un paréntesis que creo que es importante en el contexto del diálogo es que lo que sí es un interrogante siempre en Medellín y el Valle de Aburrá es que las decisiones de la área metropolitana no son decididas con el mismo nivel de participación ciudadana y de procesos democráticos, porque el director del área es designado entre los alcaldes por una terna que propone el alcalde de Medellín. O sea, no es un voto, no es elegido, y el área no es un ente territorial, el área es una entidad administrativa. Jorge, hacemos un zoom out de Medellín y asumiendo el axioma de que inevitablemente la mayoría de las ciudades en los próximos 10, 20 años van a ser metrópolis, y sobre todo en América Latina, ¿no? Esta frase tan dicha de que es el continente más urbanizado del mundo y demás. ¿Qué consejo le darías hoy a una ciudad de 1 millón de habitantes o entre 500 y 1 millón, que hoy no es metrópolis, pero que empieza a ver en su horizonte los problemas de una metrópolis? ¿Se puede planificar este proceso de paso de ciudad a metrópolis en base a tu experiencia y apelo a tu oficio de consultor y de asesor? ¿Qué puede hacer hoy una ciudad para convertirse bien en una metrópolis? Andrés, sin sobresimplificar y hablando de evidencias, cuando yo fui subdirector en el área metropolitana en el 2004, había un municipio que no era parte, Envigado. Pues te voy a decir, logramos que ese municipio trabajara mucho más armoniosamente con el área metropolitana que incluso los municipios miembros. Entonces, ¿qué le diría yo a cualquier municipio, a cualquier territorio, no solo de aquí de Colombia, sino del mundo? Y es, el fenómeno metropolitano existe. No puedes hacer nada para que no exista, pero puedes hacer todo para que exista bien. Es decir, la buena voluntad, el liderazgo político, el trabajo consensuado y coordinado no trae sino beneficios, porque las áreas de contacto siempre son áreas de conflictos, como en el fútbol, ¿cierto? O sea, el codazo hay que manejarlo. Entonces, ningún municipio quiere la cárcel, ningún municipio quiere el depósito de residuos, ningún municipio quiere probablemente el gran aeropuerto con todo su impacto de ruido, ningún municipio quiere ese tipo de equipamientos, pero todos los municipios lo deben entender como elementos esenciales. Entonces, pero entonces pensar juntos, armoniosamente, permite ganar en lo mucho y perder en lo poco. Seguramente habrá que hacer algún sacrificio para poder hacer la solución colectiva o conjunta, pero en general se va a lograr que las infraestructuras, los equipamientos, las políticas sociales, las políticas ambientales, etcétera, etcétera, sean más equilibradas. Cuando un municipio toma decisiones de manera aislada, inmediatamente aparecen los efectos en los vecinos, en unos casos positivos, pero en la mayoría negativos. Aquí tuvimos la experiencia de un plan de ordenamiento de Medellín que no consultó el fenómeno metropolitano y tomó unas decisiones de restricción sobre la vivienda, e inmediatamente la presión que se desbordó en los municipios del sur fue abrumadora y muy degradante.
Entonces, las evidencias muestran que no es fácil, no es simple abrir una puerta sin que haya una avalancha de impactos sobre los vecinos. Entonces, en resumen, yo pensaría que cualquier fenómeno metropolitano, con o sin instituciones, con o sin presupuestos, si hay conciencia y voluntad política de trabajar juntos, puede tener extraordinarios resultados. Porque además al final, pues digo, es una especie de ese juego en el que todos ponen, todos ganan, nadie pone, todos pierden. Es decir, es como la síntesis simple del verdadero trabajo en equipo, de crear una buena orquesta. Al final, puede que tú seas el mejor trompetista, pero necesitas la orquesta para poder hacer un gran concierto. Entonces, es un poco esa filosofía de la música o del deporte o de los equipos, de que juntos somos más. Jorge, estamos hablando de las maravillas que tiene que ser la metrópolis, que es fantástico trabajar juntos, el reto que significa trabajar juntos y todo esto. Sin embargo, me surge una duda, es decir, las metrópolis también implican unos retos y unos nuevos problemas que aparecen, que tú lo decías al principio, ¿no? Con un marco político que pertenece del siglo pasado en la gran mayoría de las veces, independiente de que existan excepciones como la creación de las áreas metropolitanas por vía legal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos retos, problemas que la legislación en términos generales a nivel latinoamericano o en Medellín específicamente no está preparada para abordar? Es decir, claramente el tema de la pandemia creo que ha sobrepasado como gran elemento, pero ¿cuáles podrían ser esos problemas que la legislación en términos generales no tiene en cuenta? No está preparada para ellos. Yo creo que se requieren instrumentos de gestión metropolitanos. Puede haber varios, pero tiene que haberlos. Yo recuerdo hace muchos años el Greater London Council en Inglaterra, pero los destruyeron, por ejemplo. Aquí está la figura del área metropolitana, pero tenemos unas 6 o 7 en el país y sin embargo reales metropolitanos, reales fenómenos hay más de 15. Es decir, en Colombia no más del 30% de la población está gobernado con instrumentos metropolitanos y sin embargo la realidad es que el 68-70% de la población habita en áreas metropolitanas de facto. Entonces hay que ser creativos, Oscar. Yo no tendría una respuesta fórmula. Lo que significan las áreas metropolitanas siempre implica decisiones políticas de mucho fondo porque, claro, un alcalde, un consejo municipal o cámara de diputados o lo como se llame, y toda la institucionalidad local de un municipio que tiene que ceder poderes para que los tenga otro, suelen ser negociaciones políticas muy difíciles. Yo creo que lo que debería ocurrir es, así como nos está enseñando el COVID, que hay asuntos en los que todos tenemos que concentrarnos para buscar la solución de manera colectiva, yo creo que el fenómeno metropolitano llegó para quedarse y obliga a que en la agenda política global, a nivel de estados-nación, pero también de estados municipales y regionales, hay que crear arreglos institucionales creativos, pero hay que resolver el problema. O sea, lo que no puede ser es que sigamos habitando el planeta entendiendo que tenemos retos como el cambio climático, como la tremenda inequidad y como el COVID, que son, en mi opinión, las 3 grandes pandemias, y eso no se va a resolver por la voluntad individual de cada municipalidad, grande, mediana y pequeña. Esto tiene que ser haciendo grandes agendas que combinen multiescalarmente el problema a nivel municipal, a nivel metropolitano, a nivel regional y a nivel nacional. De lo contrario, creo que la salida no es. Porque, por ejemplo, la energía que consume una metrópoli seguramente no se produce al interior de la propia metrópoli. Los alimentos. Entonces, ni siquiera la metrópoli es autosuficiente ni autoabastecida. Entonces, necesitamos hacer un sistema de gestión territorial multiescalar que combine, como ya dije, lo municipal, lo metropolitano, lo subregional y lo nacional. Y entender que no es un asunto de color político o esto no es como el fútbol o como cualquier cosa de esas que es la preferencia del equipo, sino que al final es la supervivencia y el bienestar colectivo que está en entredicho o con la oportunidad de estar en mejores condiciones para todos. Omar, cuando quieras meter la palabra, mira que con Oscar somos conversadores nosotros. Yo lo que quiero decir es que
Lo que cuenta Jorge es de primer mundo comparado con lo que nos toca vivir en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es una situación totalmente diferente. Empecemos porque, a ver, Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires reúne entre 15 y 16 millones de personas. Vendría a ser la tercera megaciudad de Latinoamérica, detrás de la Ciudad de México y de San Pablo. Y después genera el 50% de la riqueza del país, con lo cual muestra la deformidad de la Argentina, ¿no? El 50% de la riqueza proviene del área metropolitana. Y prácticamente el 40% de la población del país vive en el área metropolitana de Buenos Aires. Y no hay ninguna autoridad metropolitana. Es decir, el AMBA, con B larga, que mencionaba Andrés, la gente lo empezó a conocer, el común de la gente, el ciudadano común lo empezó a conocer con la pandemia. ¿Por qué? Porque en un primer momento se tenían que reunir el presidente, el gobernador de la provincia, el jefe de gobierno de la ciudad. El gran problema es que no tenemos autoridad metropolitana y tenemos una mezcla de gobiernos municipales, 24 si tomamos el área metropolitana de Buenos Aires, 40 si tomamos la región metropolitana, es decir, que tenés 24 o 40 intendentes, más el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la más importante de la Argentina, y el presidente de la nación, gobierno nacional, provincial, municipal, todo mezclado en ese paquete. Entonces es todo muy difícil de gestionar. Hay un par de iniciativas funcionando hace tiempo, pero que no funcionan del todo bien, como es ACUMAR, que es la agencia que tiene que ver con la gestión de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es el río que pasa por el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se mete en el Gran Buenos Aires, en la zona sur. Después tenemos el SEAMSE, que es la gestión de los residuos, pero bueno, también no está funcionando porque tenemos cientos o miles de basureros a cielo abierto en el área metropolitana de Buenos Aires. Y además, una gran asimetría entre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su eje urbano debe tener unos 3 millones de habitantes, que tienen todos acceso prácticamente todos a cloaca y agua potable, mientras que en los municipios que la rodean eso no se da de esa manera. Y hay además asimetrías entre los municipios. Los municipios que están al norte de la ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, tienen una situación parecida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y después hay otros que tienen un acceso del 30, 20, 15% de acceso al agua potable o a la cloaca. Pero algo que dijo Jorge me causó gracia. Si nosotros vamos al interior del país, yo soy de Loma de Zamora, yo no soy de la ciudad de Buenos Aires, soy del sur del Gran Buenos Aires, soy nacido en Loma de Zamora. Ahora, si yo voy a Córdoba, me van a insultar y me van a decir porteño. Y yo, si me pongo a explicarles que no soy porteño, no les va a importar, porque todos los que vivimos en el Gran Buenos Aires, para ellos somos porteños. Así pasa en el interior del país. Así que Buenos Aires tiene todo un desafío y creo que tiene mucho que aprender de lo que están haciendo en Colombia. Yo tengo muchos amigos, profesores de universidad en Colombia y siempre voy siguiendo lo que hace y la verdad que es admirable. Acá se ha hecho una experiencia parecida, por suerte, en Rosario, que es la tercera ciudad del país, donde por supuesto Rosario, que es la cabecera, tuvo que ceder, tuvo que decir, tengo un voto solo, a pesar de que yo soy la más grande de los municipios que están acá. Pero bueno, la situación es totalmente asimétrica, obviamente que tenemos mucho por hacer, pero la pandemia al menos puso en evidencia este problema, que lo tenemos desde hace más de un siglo, porque Buenos Aires ya era lo que es ahora a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando llegaron los procesos migratorios a la Argentina, de tantos italianos, españoles, y alemanes, polacos y demás, y que se fueron afincando en el área metropolitana de Buenos Aires la mayoría, y bueno, terminamos generando esta mega ciudad que es tentacular porque se hizo alrededor de las vías férreas, que no las hicieron los argentinos, sino que las hicieron los ingleses. Esa es la configuración del área metropolitana de Buenos Aires, que además no está en un valle, está en una llanura, entonces no deja de expandirse nunca y tenemos un gran problema de densificación. Gracias, Omar. Bueno, ya estamos pisando la media hora, podríamos seguir por horas, y con Jorge siempre es un placer hablar. Te dejo una última pregunta que solamente me podés dar una respuesta optimista. No hay lugar. ¿Hacia dónde van las ciudades de Latinoamérica en particular?
Yo creo que, como dije hace un rato, las ciudades son más la solución que el problema. Las ciudades son ecosistemas tremendamente creativos y productivos donde, si uno piensa, no hay fenómeno cultural, fenómeno político, fenómeno en general de la sociedad que sea aportante, que transforme positivamente la vida y la civilización, que no tenga una dinámica urbana muy, muy fuerte. Yo creo que las ciudades y las metrópolis son una oportunidad. Lo que necesitamos es que esos debates o esas interrogantes que, por ejemplo, describía Omar, que yo particularmente he oído muchas veces en Buenos Aires y su entorno, por ejemplo, tenemos que ir aprendiendo a pasar páginas y no aplazar más las discusiones de fondo. Es decir, tenemos que reclamarle mucho a nuestros líderes, a nuestra clase dirigente, que se tomen en serio los problemas serios. No es demasiado pedir que se tomen en serio el COVID, por ejemplo. Bueno, no es demasiado en serio pedir que se tomen en serio que haya un ecosistema natural bien gestionado, que los ríos y las áreas ecológicas estratégicas que han sido degradadas se regeneren. No es demasiado pedir que haya sistemas de transporte que permitan que la sociedad tenga conectividad, accesibilidad y articulación. No es necesario pedir que las oportunidades de empleo y las oportunidades de servicios estén un poco más a disposición de toda la sociedad. Y esos son los temas metropolitanos. Al final no es un asunto de planificadores y urbanistas, sino de cómo hacemos los arreglos para vivir. Y las ciudades, ya lo dijimos, es donde vive la mayoría de la gente. Con lo cual yo creo que vamos a necesitar que los presidentes de nuestros países, que los gobernadores de nuestras provincias y estados, que en general los intendentes y alcaldes, que todos ellos sean gente que tenga una buena formación en temas territoriales y de gobierno de territorio, y que entiendan que estos asuntos no son una oportunidad o una opción, sino que son la única oportunidad y la única opción de tener un futuro sano para todos. Yo soy naturalmente optimista, así casi todos los factores que tengamos enfrente no lo justifiquen, pero igual uno siempre, como ustedes, siempre creen que Argentina va a ganar la Copa del Mundo, y eso es lo que hay que creer, ¿cierto? O sea, no hay que ceder en eso, pero yo creo que la Copa Mundo, igual que la Metrópoli, va a llegar y la vamos a conseguir, pero hay que lograr es que la sociedad discuta estos temas, porque a veces la sociedad los ve como demasiado lejos, pero hay que entender que muchos fenómenos de soluciones de las preguntas e interrogantes de las comunidades van a depender de lo metropolitano, porque, por ejemplo, un gran sistema de transporte depende de grandes aglomeraciones de población que lo justifiquen y que le den soporte. Y así por el estilo es posible financiera y económicamente encontrar en la metrópoli, y Omar sabe más que yo de eso, por supuesto, mecánicas económicas y financieras que sean una potente energía de transformación y de generación de recursos para hacer ciertos cambios, ciertas transformaciones. De modo que yo soy optimista, yo creo que el futuro nos trae ciudades cada vez más fuertes, mejor gestionadas y sobre todo mucho más responsables con el entorno ambiental, porque sabemos que dependemos extremadamente de la sostenibilidad de las regiones para poder mantener ciudades funcionales. O sea, yo creo que la ecuación va a ir cerrando en la medida en que todos seamos conscientes de que el agua, la energía, los alimentos, las infraestructuras que requieren la vida de la gente se tienen que gestionar de manera conjunta, armoniosa y colectiva. Menos mal nos dice un mensaje positivo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta conversación que como siempre te lleva de un lado para otro, y me gusta mucho que siempre pones el punto del fútbol, porque lo hace mucho más fácil de entender. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, Jorge. Omar. Omar, Bueno, si querés gracias. cerrar como anfitrión. Sí, cómo no. Sí, Jorge, llegamos hasta la Copa América este año, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar hasta el Mundial. En el siglo XX llegábamos hasta la Copa del Mundo, ahora vamos a ver qué pasa el año que viene. Pero la verdad que una Copa del Mundo en el tema ciudades sería poder gestar un sistema de administración metropolitana para Buenos Aires. Hay que dejar de pensar al corto plazo y con intereses políticos. Acá se piensa mucho con la camiseta y con el fútbol, lamentablemente.
y creo que es hora de que empecemos a pensar a largo plazo y seriamente. Yo les quiero agradecer enormemente el privilegio de que hayan estado presentes, Óscar, Andrés, Jorge. La verdad que ha sido muy rico todo lo que se ha conversado acá y es un honor que hayan estado en esta 15ª edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECON 2021, en segunda edición virtual. Esperemos que el año que viene el COVID se haya apartado y bueno, podamos invitar, por ejemplo, a Jorge a venir a nuestra facultad, a Buenos Aires, y así nos da su aporte metropolitano para ver qué podemos hacer, para sumar un poquito de ideas. Ideas hay, realmente. Lo que falta es capacidad a veces para hacer y voluntad de hacer. Muchísimas gracias, ha sido un placer, así que les dejo un enorme abrazo y un agradecimiento enorme. Gracias. Gracias.